Desde la escuela te enseñaron que todo está hecho de átomos. El agua, el aire, tu cuerpo, esta pantalla, átomos. Y eso es correcto. Pero nadie te hizo la pregunta más interesante: ¿de dónde vienen los átomos? ¿Cuándo aparecieron? ¿Siempre existieron? ¿O hubo un momento en que no había ni uno solo en todo el universo? Porque hay algo que casi ningún libro de texto te dice. El universo existió durante cientos de miles de años sin un solo átomo completo, no uno. Y lo que pasó después, cómo aparecieron, de dónde vinieron, qué tuvieron que sobrevivir para llegar hasta aquí, es una de las historias más extrañas y más reales que la física conoce. Los griegos inventaron la palabra átomo, átomos, lo que no se puede dividir. Lo usaron como respuesta filosófica, pero saber el nombre no es saber el origen, y el origen es donde empieza la historia real. Retrocede, retrocede mucho, 13.8 mil millones de años. El universo acaba de comenzar y no se parece en nada a lo que conoces. No hay estrellas, no hay planetas, no hay oscuridad, incluso porque oscuridad implica vacío, y esto no era vacío, era lo opuesto, era un plasma brillante, denso, opaco, una sopa de partículas libres moviéndose a velocidades incomprensibles, protones libres, electrones libres, fotones rebotando en todas direcciones sin poder viajar más de una fracción de milímetro antes de chocar con algo. Y los átomos eran imposibles, no imposibles como difíciles, imposibles como físicamente prohibidos por las condiciones del universo, porque un átomo necesita que un electrón se una a un núcleo y se quede ahí, y para que eso ocurra, la temperatura tiene que ser lo suficientemente baja. En el universo temprano, la temperatura era tan extrema que cualquier electrón que intentara unirse a un núcleo era arrancado instantáneamente por la energía del entorno. Imagina intentar construir algo con piezas que se mueven tan rápido que nunca puedes unirlas. No es que fallen, es que la velocidad hace que la unión sea físicamente imposible. Eso era el universo temprano. No había átomos porque no podía haberlos. Las condiciones no lo permitían, y esto no duró segundos, no duró días, duró aproximadamente 380.000 años. 380.000 años de un universo sin un solo átomo completo, sin química posible, sin estructura, solo partículas libres en un plasma brillante y violento. Y luego algo cambió. El universo se expandía desde el principio, y mientras se expandía, se enfriaba lentamente. Durante esos 380.000 años, la temperatura bajaba, y llegó un momento, un punto crítico, donde la temperatura cayó lo suficiente para que los electrones pudieran unirse a los núcleos sin ser arrancados. Ese momento tiene nombre. Se llama la recombinación. Y lo que ocurrió en ese instante es casi imposible de imaginar en su escala. En todo el universo observable, simultáneamente, los electrones comenzaron a unirse a los núcleos. Los primeros átomos completos aparecieron en todas partes a la vez. Y con eso el universo hizo algo que nunca había podido hacer antes. Se volvió transparente. Antes de la recombinación, la luz no podía viajar. Los fotones chocaban constantemente con electrones libres. El universo era opaco como una niebla densa. En el instante de la recombinación, los electrones quedaron ligados a los núcleos. Los fotones quedaron libres. La luz pudo viajar por primera vez en la historia del universo, y esa luz, esa primera luz libre, todavía existe. La llamamos la radiación de fondo de microondas. Los radioastrónomos la detectan como un murmullo suave en frecuencias de microondas que llega de todas las direcciones del cielo.
Es la foto más antigua que existe. Es la luz del momento exacto en que el universo formó su primer átomo. ¿Todavía podemos escuchar ese momento? Escuchar. Eso me parece extraordinario, que el eco de ese instante siga viajando, siga llegando, siga siendo detectable 14.000 millones de años después. Pero hay algo que necesito decirte sobre esos primeros átomos, algo que cambia completamente la historia. Los primeros núcleos atómicos no se formaron en la recombinación, se formaron antes, en los primeros 3 minutos después del Big Bang, en un proceso que llamamos nucleosíntesis primordial. En esos 3 minutos, las condiciones eran exactas para que los protones y neutrones se fusionaran en núcleos simples. El resultado, aproximadamente 75% hidrógeno, 25% helio, trazas mínimas de litio, nada más. Ningún carbono, ningún oxígeno, ningún nitrógeno, ningún calcio, ningún hierro, ninguno de los elementos que necesita la vida, ninguno de los elementos que forman tu cuerpo existía en el universo temprano. El universo comenzó con una química extraordinariamente simple, dos elementos. Y con dos elementos no puedes construir una molécula de ADN, no puedes construir una proteína, no puedes construir ninguna molécula orgánica, no puedes construir nada vivo. El universo temprano era químicamente estéril, hermoso en su escala, violento en su energía y completamente incapaz de producir vida. Entonces, ¿de dónde vino el carbono de tus células? ¿De dónde vino el oxígeno en cada respiración, el hierro en tu sangre, el calcio en tus huesos? La respuesta tiene que ver con las estructuras más masivas y más violentas que el universo produce. Las estrellas. El hidrógeno y helio primordial no flotó libre para siempre. La gravedad, esa fuerza invisible que actúa sobre todo lo que tiene masa, fue comprimiendo lentamente esas nubes de gas. Regiones donde había un poco más de densidad atrajeron más materia. Las nubes colapsaron y cuando suficiente masa se comprimió en un espacio suficientemente pequeño, la temperatura y la presión en el centro alcanzaron un umbral crítico. La fusión nuclear comenzó. Las estrellas son reactores de fusión. En su núcleo, los núcleos atómicos, que normalmente se repelen entre sí porque tienen la misma carga positiva, son forzados tan cerca el uno del otro que la fuerza nuclear fuerte los fusiona. Hidrógeno se convierte en helio. El proceso libera energía, la energía que vemos como luz estelar, y mantiene a la estrella viva contra la gravedad que intenta comprimirla. Pero el hidrógeno no dura para siempre. Cuando una estrella suficientemente masiva agota su hidrógeno central, el núcleo se comprime más, la temperatura sube y empieza a fusionar helio. Helio se convierte en carbono, el carbono en oxígeno, el oxígeno en neón, en magnesio, en silicio. Cada etapa requiere más temperatura, más presión, dura menos tiempo que la anterior. Y luego llega el hierro. El hierro es el final de la cadena. Fusionar hierro no libera energía, la consume. Cuando el núcleo de una estrella masiva se convierte completamente en hierro, la fuente de energía que sostenía a la estrella contra la gravedad desaparece. El núcleo colapsa en microsegundos y la energía de ese colapso, liberada de golpe, hace explotar las capas externas de la estrella en una supernova. Una supernova libera más energía en segundos que el Sol en toda su vida. Y en las condiciones extremas de esa explosión, en el calor y la presión de los últimos momentos de una estrella masiva muriendo, se forjan los elementos más pesados que el hierro, el cobre, el zinc, el estroncio, el bario, el uranio. Los elementos dispersados por esa explosión
Viajan por el espacio interestelar, forman nubes de gas y polvo enriquecidas con los elementos que la estrella forjó. Esas nubes eventualmente colapsan por gravedad para formar nuevas estrellas y alrededor de esas nuevas estrellas, planetas. Y en algunos de esos planetas en condiciones muy específicas, química lo suficientemente compleja para estar viva. Cada átomo de carbono en tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella que ya no existe. Cada átomo de hierro en tu sangre sobrevivió una explosión estelar. Las estrellas no solo iluminan el universo, lo construyen y tienen que morir para que sus átomos queden libres. Pero aquí está algo que durante décadas los físicos no sabían y que cambió la historia completa del origen de los átomos. Las supernovas no son suficientes. Durante mucho tiempo se pensó que las explosiones estelares explicaban el origen de todos los elementos. No lo hacen. Hay elementos, especialmente los más pesados, los que están al final de la tabla periódica, que las supernovas producen en cantidades demasiado pequeñas para explicar lo que observamos en el universo. La pregunta era, ¿dónde se forjaron esos átomos? La respuesta llegó en 2017. Los detectores de ondas gravitacionales, instrumentos diseñados para detectar las ondas en el tejido del espacio-tiempo causadas por eventos catastróficos, captaron una señal. Dos estrellas de neutrones, los cadáveres ultradensos que quedan después de ciertas supernovas, chocando entre sí a una fracción de la velocidad de la luz. En esa colisión, que duró fracciones de segundo, se detectó la producción masiva de oro, platino, iridio y docenas de elementos pesados. Más oro del que el Sol producirá en toda su vida de 10.000 millones de años, generado en menos de un segundo por la colisión de dos objetos muertos. En 1898, cuando yo aislaba radio y polonio en mi laboratorio de París, no sabía exactamente de dónde habían nacido esos átomos. Ahora lo sabemos. Elementos como esos, los más pesados de la tabla periódica, no nacieron en explosiones estelares, nacieron en colisiones entre cadáveres estelares. El origen de los átomos tiene más de un capítulo. Y ese último capítulo lo escribimos hace menos de 10 años. Ahora, tengo que ser honesta contigo, sabemos mucho. Podemos trazar la historia de un átomo desde el Big Bang hasta tu célula con una precisión que me habría parecido imposible cuando hacía mis investigaciones. Pero hay cosas que no sabemos. Y en ciencia, decirlo en voz alta importa. No sabemos completamente por qué el universo produjo más materia que antimateria. Esto es fundamental. Cuando el Big Bang produjo materia, debería haber producido exactamente la misma cantidad de antimateria, y materia y antimateria en contacto se aniquilan mutuamente, produciendo solo energía. Si el universo hubiera producido cantidades exactamente iguales, todo se habría aniquilado. No habría quedado ningún átomo, no habría nada material en el universo. Lo que existe es un desequilibrio mínimo. Por cada 1.000 millones de partículas de antimateria, el universo produjo 1.000 millones más uno de materia. Ese más uno, esa asimetría mínima, es la razón por la que existe cualquier cosa, es la razón por la que existen átomos, es la razón por la que existes tú. ¿Por qué existe ese desequilibrio? ¿Por qué el universo no es perfectamente simétrico en ese sentido? No tiene respuesta completa todavía. Las constantes físicas del universo, la velocidad de la luz, la carga del electrón, la intensidad de la fuerza nuclear fuerte, tienen valores muy específicos.
Si cualquiera de esas constantes fuera ligeramente diferente, la química compleja sería imposible. Las estrellas no podrían fusionar carbono. Los átomos no tendrían las propiedades que tienen. ¿Por qué tienen exactamente los valores que tienen? Es una pregunta abierta. Y la materia oscura, que representa el 27% de la masa-energía total del universo, no está hecha de átomos, no interactúa con la luz, no podemos verla directamente. Sabemos que existe por sus efectos gravitacionales, no sabemos de qué está hecha. Podemos trazar la historia de un átomo de carbono desde el Big Bang hasta tu célula. Eso es extraordinario. Pero la pregunta de por qué existe materia en absoluto, por qué el universo no es simplemente nada, sigue sin respuesta. Y creo que es importante decirlo claramente. Quiero que pienses en algo antes de que esto termine. Un átomo de carbono en tu cuerpo tiene una historia de 13.8 mil millones de años. Sobrevivió el plasma violento del Big Bang como protón libre durante 380.000 años. Fue capturado en el colapso gravitacional de una nube de gas. Cayó hacia el núcleo de una estrella y fue fusionado, convertido de helio en carbono en un reactor nuclear que duró millones de años. Sobrevivió la muerte de esa estrella, la explosión que dispersó sus átomos al espacio interestelar. Viajó por el vacío durante millones de años más. Fue capturado por la gravedad de un sistema solar nuevo. Quedó atrapado en un planeta pequeño con agua líquida y atmósfera. Fue absorbido por un organismo vivo, incorporado a una molécula orgánica. Pasó por cadenas tróficas durante millones de años de evolución y llegó a tu célula. En cada uno de esos pasos pudo no haber llegado. En cada transición había condiciones que podían haber fallado. El carbono en tu cuerpo es el sobreviviente de una historia improbable que duró casi el tiempo completo del universo. El universo no fue diseñado para producir átomos. No hay diseño en el sentido que normalmente imaginamos. Simplemente, bajo ciertas condiciones físicas, con ciertas constantes, con cierta simetría mínima entre materia y antimateria, los átomos fueron lo que sobrevivió, lo que quedó, lo que la física permitió que persistiera. Cuando pienso en un átomo, cuando pienso en lo que costó que existiera, no veo la unidad básica de la materia que dibujé en mi pizarrón hace más de un siglo. Veo el resultado de casi 14.000 millones de años de física. Veo el sobreviviente de condiciones que estuvieron a punto de impedir que existiera en cada paso del camino. El átomo no es el principio de la historia, es lo que quedó después de que el universo hiciera todo lo que pudo para impedirlo. Y aquí estás tú, hecho de esos sobrevivientes, preguntándote de dónde vienen. Esa pregunta también es física, también es el universo mirándose a sí mismo, y el hecho de que puedas hacerla, de que tengas el cerebro, los átomos, la conciencia para formularla, es quizás la consecuencia más improbable de todas las que produjo el Big Bang.